Bien, vamos a hacer el tutorial de la clase del día de ayer sábado de la manera más didáctica posible para que se pueda entender. Bien, la sesión 2, análisis de datos de dos muestras. La clase anterior se vio la sesión 1, análisis de datos de una muestra. El día de hoy tenemos el análisis de datos de dos muestras. Bien, los conceptos a tener en cuenta principalmente son dos. Lo que es el nivel de significancia, el alfa, en resumen, es mi máxima probabilidad de cometer error para que mis datos sean significativos, estén bien, o en la comparación con el dato a comparar, me dé una cantidad de tal manera que tenga el 95% de certeza y un 5% de error. El nivel de significancia varía de acuerdo a la teoría ya estudiada, ¿no? Puede ser 90%, 98%, 99% la probabilidad. Entonces, esas probabilidades se van de acuerdo al error, pero generalmente, y es una convención mundial que siempre tiene que haber un 5% de error. Es el valor máximo permitido que nosotros podemos tener al comparar nuestros datos con lo que nos piden. Bien, este valor de 0.05% se compara con el valor que nosotros vamos a obtener con un resultado tan extremo como el mío, asumiendo la hipótesis nula como cierta. Es decir, el dato, la probabilidad, la p-value es la probabilidad del dato que yo obtengo, asumiendo que el valor que yo voy a comparar sea muy extremo, o sea, el dato más malo que yo obtenga, en algunos casos, o el menos malo, o el más malo, o el menos malo que yo obtenga, de acuerdo al caso. Esto es algo teórico. Lo que importa es que ustedes tengan presente que van a comparar el valor p-value con el valor de significancia, que es el 0.5%. El máximo error con el dato que ustedes obtengan, asumiendo que su dato es extremo, es decir, el dato más malo o el menos malo, en ambos casos, de acuerdo a lo que se nos pide o el dato o el tratamiento que estemos obteniendo. Bien, nuestro método es el estudio de casos. Estamos en el capítulo 3 de Geometría de Miller y también de otros libros para los casos de estudio. La página de YouTube y el enlace para que ustedes puedan bajar en Minita. Bien, en el caso de datos de dos muestras tenemos 4 casos. Muestras relacionadas. Cuando las muestras a analizar es la misma. Es decir, yo tengo una sola muestra y esta muestra la voy a analizar, por ejemplo, con 2 métodos. O aplico un método y luego recalculo la misma muestra con otro método. En ambos casos se refiere cuando la misma muestra se le llama muestras relacionadas. Cuando las muestras sí son diferentes, son 2 muestras tomadas, entonces hay 3 posibilidades. De igual tamaño, igual varianza, igual tamaño, diferente varianza, diferente tamaño y diferente varianza. Cada una de estas 4 posibilidades o posibilidades, cuando uno tiene para tener el tratamiento de datos de las 2 muestras, cada uno obedece a su propia fórmula. Entonces, pero el Minitab no resume esto siempre y cuando nosotros tenemos los conceptos presentes y alguna prueba por ahí para determinar que estos datos pertenezcan a tal o cual posibilidades de las 4. Entonces, el mismo programa no lo va a hacer. Eso no hay ningún problema. Solamente hay que saberlo operar, ¿no? Acá podríamos haber presentado las fórmulas, pero no es nuestro tema ser estadístico ni matemático. Lo que nos interesa es saber procesar los datos. Bien, vamos con el primer caso estudio. En el primer caso estudio tenemos 2 muestras relacionadas. Bueno, se trata a la misma muestra, se le trata con método 1
Y con un método 2, la muestra química siempre en este caso va a ser la misma, es la misma muestra, pero hemos aplicado dos métodos. En este caso, el estudio eh, es el siguiente. Se ha hecho un análisis espectrofotométrico mediante dos técnicas. Método 1, espectrometría ultravioleta, y el método 2, espectrometría de infrarrojo cercano, o de IR, ¿no? Entonces, ambos datos se nos pide. La pregunta sería acá, bueno, esta es la pregunta estadística, comparar las dos medias, si ambas son iguales o diferentes. Bien, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, comparar si los dos métodos son iguales o diferentes en términos químicos. Entonces, para lo que nos vale es aplicar las muestras relacionadas. Vamos a Minitab. Pasemos entonces a Minitab. Minitab. Listo. Estamos en Minitab. Listo. Vamos a borrar por acá. Listo. Ahora está en blanco. Lo que tenemos que es, ahí del Excel que voy a enviar, ustedes llenan, digo que siempre la casilla de la parte superior es para codificar los datos. En este caso he puesto método ultravioleta, método infrarrojo. Luego se tipea los datos, comprobando siempre que los datos sean ellos. En este caso tenemos dos muestras razonadas. Vamos a estadísticas, estadísticas básicas, T pareada. ¿Sí? Una muestra, dos métodos. T pareada. ¿Listo? Vamos a ver, asumiendo que esto esté cerrado. Acá cuando tengamos muestras resumidas, no tenemos, nosotros tenemos datos, cada muestra está en su columna. Muestra 1, ponemos el prompt en el casillero, cliqueamos, casillero, clicamos. En gráficas podemos nosotros marcar histograma de diferencias, gráfica de valores individuales, gráfica de diferencias. Si quisiéramos analizar a profundidad, en las opciones, 95%, que es el asumido general. Esto puede variar dependiendo eh, la probabilidad de error que ustedes quieran. En este caso, el general es 95% de certeza y 5% de error. Podemos variar hasta el 99%. ¿No? Acá la hipótesis alterna solamente nos piden a ver si los dos métodos son iguales, ¿no? O diferentes. También hay la opción para cuando se pide si mayor o menor. En este caso nos están pidiendo si son iguales o no ambos métodos. Acá, mediante el test de TestStudent, vamos a responder a la pregunta. Aceptar, aceptar, aceptar y aceptar. Listo. Y ya tenemos la respuesta. Bien. Un instante para... Listo. Bien. Acá tenemos los datos. Número de datos, 10 para el infrarrojo, 10 para el ultravioleta. Entonces tenemos algunos datos estadísticos. Lo que nos interesa es que estamos comparando las medias. La media de las dos desviaciones estándar y la desviación estándar de la media. O sea, acá sería sigma doble raya, ¿no? Acá, error estándar de la muestra, son datos estadísticos. Pero lo que nos interesa es, para nosotros nos interesa el valor p-value. P-value. Acá en el valor p-value. Veamos. Hemos dicho que para que exista la diferencia entre métodos, el p-value tendría que ser menor o igual que 0.05. Bien,
Comparemos. 0.40 es mayor que 0.05. Respondiendo a la pregunta si alguno de los métodos es diferente que el otro. Entonces, la respuesta sería 0.4 es mayor que 0.5. No cumple este criterio. Al no cumplir este criterio, se asume que no hay diferencia. No hay diferencia. Las dos son iguales. ¿Ah? Iguales. Los métodos, la respuesta sería métodos son iguales. Listo. Entonces, fíjense ustedes, es tan sencillo el Minitab para tratamiento de nuevos datos, siempre y cuando los datos ingresados sean correctos y usar. Y lo que más vale, como ustedes ven, es la interpretación de los datos. Esta hoja ustedes la pueden imprimir, hacen clic derecho, lo pueden exportar al formato que ustedes desean y también imprimir el reporte de inmediato. Esa es una de las opciones de Minitab, que es rápido, amigable, y es un programa que les permite obtener datos ya, ¿no? Para ayer. También acá hay unos datos gráficos importantes. Por ejemplo, acá la hipótesis, para que algún método sea distinto, este punto de la hipótesis nula, que dice que son iguales, tendría que estar fuera de, de este intervalo. Este acá hubiera sido para este lado o para este lado. Para este lado o para este lado. Ese ya para el programa permite visualizar gráficamente también, ¿no? Pero lo que interesa en forma ya más rápida, cuando ya se domina, es el valor pi-value. El valor T crítico también, inclusive lo están dando. Pues. Esto es para calcularlo mediante tablas, para recomprobar, ¿no? Pero el método de tabla ya es un valores que ya están siendo dejados de lado. Lo que interesa sí es el valor pi-value. Y con el concepto de pi-value nosotros resolvemos todos los problemas que se nos planteen. Bien, esa es la primera opción que tenemos para tener una muestra. Entonces vamos, ahora sí vamos con el segundo grupo. Hemos revisado muestras relacionadas, ahora vamos a ver muestras independientes con tres variedades, ¿no? Cualquiera de tres posibilidades. Igual tamaño, igual varianza, igual tamaño, diferente varianza, diferente tamaño, diferente varianza, ¿no? Entonces, para no andar en las fórmulas, sencillamente lo que nosotros tenemos que tener el concepto que mientras la varianza que se define como sigma al cuadrado es equivalente a un ladrillo parado, más fuerte. La carga más fuerte soporta y los datos están más agrupados. La forma de la curva sería esta. Esta varianza tiende a 1. En cambio, la varianza cuando es menor que 1, el ladrillo es echado, ¿no? Y su curva sería más plana. Esos los datos son más dispersos, ¿no? Más heterogéneos. La primera es más fuerte, la segunda es más débil, más homogénea, menos homogénea. Menos heterogénea, más heterogénea. Entonces recuerden, cuando rompen los ladrillos los karatecas, lo rompen en esta forma, la forma echada, para que es más débil. De esta forma sería casi imposible que rompan un ladrillo, ¿no? Porque le da más, tiene más resistencia. Bien, es una analogía. Entonces, para los otros tres casos, se da que las varianzas son iguales o diferentes, pero en algunos casos, por ejemplo, el tamaño es diferente y el tamaño será igual. Entonces, miren ustedes, la definición estadística es así. La varianza o varianza de una variable aleatoria es una medida de dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable con respecto a su media. Ese es el término matemático, ¿no? Pero nosotros somos químicos. O sea, lo que a nosotros nos interesa es usar el programa. El software no va a resolver todo esto. Todo esto nos lo resuelve. Solamente nosotros colocamos los datos y ya, solamente operamos mediante una prueba que se llama la prueba del EBN y nos va a solucionar el software en cuál de estas estamos hablando, ¿no? ¿Cuál vamos a trabajar?
El software en sí ya nos define. Entonces, esta prueba se llama el test de Levene. El test de Levene lo tiene el software, Minitab lo tiene en estadísticas, ANOVA, prueba de igualdad de varianza. Vamos a probar, dice esto. Luego alimentamos los datos y ya tenemos el resultado, ¿no? O sea, con dos operaciones, nosotros sabemos cuál de ellas es y ya no estamos asumiendo o calculando. Bien, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Caso 2. En este caso, se han obtenido por un método cromatográfico gas líquido la cantidad de bromuro potásico añadido a un tipo vegetal. Luego, bueno, hacen la recuperación. Entonces, sacar microgramos por gramo de muestra, ¿no? Entonces, hay que comparar si en ambas muestras se recupera igual o no. Si la recuperación de bromuro en tomate y pepino son iguales o no. Bueno, acá está en términos estadísticos. Contrastar si la recuperación de los vegetales tiene varianza que difiere significativamente. Contrastar si las tasas de recuperación media difieren significativamente. En términos químicos, va a ver si la recuperación es igual o no a las dos muestras. Bien, pasamos a Minitab. Pasamos a Minitab. Pasamos a Minitab. ¿Listo? Borro. Bien. Aquí acá están viendo en pantalla los datos ya que he transferido. Tomate y pepino, ya saben, la primera celda es para codificar la variable. Luego hacia abajo, los datos. En este caso son de datos para cada vegetal de recuperación de bromuro por cada gramo. Bien, ahí tienen. No sabemos si tiene igual varianza o no. Las muestras son iguales. Lo único que sabemos es que las muestras son iguales en tamaño. 6 datos para cada uno. Entonces, lo primero que hacemos para saber si las varianzas son iguales, vamos a estadísticas, ANOVA, el test de Levene, prueba de igualdad de varianzas. A ver, borro. Los datos de respuesta están en un nivel de factor. ¿Listo? Usamos la segunda opción. La de acá no. Usamos esta. Entonces transferimos la respuesta acá. Tomate y pepino. En las opciones, 95%, al menos nos pidan las gráficas necesarias, gráfica de resumen, gráfica de valor unitario, gráfica de caja, por si nos quisiéramos. Entonces, también todos los métodos posibles para ver si son varianzas iguales o no, los datos. Eso es lo primero que tenemos que hacer y nos va a responder el software, ¿no? De inmediato. Método gráfico y método de pi-value, ¿no? En el método gráfico vemos que los intervalos están. Cuando los intervalos están de esta forma, aún estos intervalos no están separados, es decir, este intervalo no tiene ningún segmento paralelo al anterior. Entonces, ahí, por método gráfico, ya estamos viendo que las varianzas son iguales. A ver, un momento. ¿Listo? A ver, para definir lo que estamos haciendo. Para que las varianzas son iguales, viendo el método gráfico, al menos uno de estos, por ejemplo, este acá hubiera estado para este lado, afirmaríamos que la varianza no es igual, ¿no? No es igual. Y analizando con pi-value 0.262 es mayor que 0.05. Para que las varianzas sean diferentes, de acuerdo a nuestra prueba estadística, este dato hubiera sido menor que 0.05 y no lo es. Por lo tanto, las varianzas de los dos datos son iguales.
varianzas iguales. Bien, entonces, ya obtenido y al saber que las varianzas son iguales, ya procedemos a la prueba. Estadísticas básicas, T de dos muestras en este caso, no es la misma muestra, como el caso anterior que era pareado. Son dos muestras distintos, tomate y pepino son distintos. ¿Listo? Bueno, tenemos tres opciones, datos resumidos, cada muestra está en su columna, ambas muestras están en una columna. No es este, ambas muestras están en su columna. En su columna, fíjense ustedes. Listo. Tomate, bueno, pepino. Tomate y pepino, ¿no? Opciones, vamos a calcular si son diferentes, los porcentajes de recuperación y aplicamos el test. Nuevamente, de dos muestras en opciones, asumir varianzas iguales. Bueno, para eso habíamos hecho el test anterior. El test anterior nos da, no que estamos asumiendo, sino que sí sabemos que son varianzas iguales. Entonces colocamos esta casilla, asumir varianzas iguales. Asumimos, aceptar, y obtenemos el dato. Nuevamente, una vez más, estadísticas básicas, T de dos muestras, pepino, tomate, opciones, asumir varianzas iguales, no es que asumamos, nosotros hemos calculado mediante el test que sí son, ¿no? Aceptar, aceptar, listo, valor de pi-value, listo, para contestar si la recuperación de bromuro son iguales en ambas muestras, sí o no, decimos 0.0551 es mayor que 0.05. ¿Listo? Entonces la hipótesis nula es válida. Para que las muestras sean diferentes, tuvo que ser este valor menor que 0.05, pero no lo ha sido. Por lo tanto, la conclusión es de que ambas muestras son, la recuperación es igual, son iguales. La recuperación del ion bromuro es igual en ambas muestras. No hay una diferencia significativa, ¿no? En términos estadísticos. Bien. Bien. Y como ustedes ven, sencillo. Solamente tenemos que llenar los datos y luego obtenemos las respuestas. Obtenemos las respuestas en función a la interpretación, ¿no? Nosotros obtenemos las respuestas y las interpretaciones correspondientes, pero más vale la interpretación. Por eso el concepto pi vale es muy importante. Eso nos lleva a hacer tratamiento de datos. Veamos otro. A ver. Vamos a ver otro. De PPT. Para el caso 2. El caso 2. A ver. Bien, acá presento el caso 2. En el caso 2 tengo que los datos, el número de datos es diferente, fíjense ustedes. Tengo 7 datos y en otra 6 datos. Ese es, de todas maneras, hacemos el prueba de Levene, luego paramos a la comparación. Dice que si hay diferencia significativa. Bueno, acá, echando el ojo a los datos, ya vemos que el grupo reumatoide sí es pues, significativamente diferente al normal, sí hay una diferencia significativa, pero tenemos que probarlo. Pues. En ciencia no es que yo ya lo vi los datos, bueno, ya ahí veo que los datos de reumatoide pues están, se nota que son mayores que los normales, ¿no? Ahí están midiendo el índice tiol en milimoles en la sangre, ¿no?
Entonces, los reumáticos tienen más tiol, bueno, sería, pero hay que probarlo. En ciencia se prueba. No, no es que tú no lo digas, ¿no? Entonces vamos a ir a Minitab, a Minitab, o si a Minitab, bien, pasó los datos, listo, 7 datos, paranormal y los mato. Bien, ya tengo los datos. Bueno, estos son los datos anteriores, puedo borrarlos o puedo almacenarlos, eliminar, 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 ¿no? Bien, tengo los datos. Primero que tengo que hacer, ya es consabido, a ver si las varianzas son iguales. No es tomate y pepino, borro, datos, ahí está, normal y reumatoide, normal, clic acá, normal, reumatoide, opciones, bueno, aceptar, gráficas. Esta es la prueba del EBN, pues vamos a ver si el p-value es menor que 0.5 para decir que son las varianzas diferentes. Listo. Y nos salió ese p-value. ¿Ah? 0.001 es menor que 0.05. Listo. Para decisión era, recordando, menor o igual que 0.5. Entonces, acá las varianzas de ambos grupos son diferentes. Con este dato vamos a resolver asumiendo que las varianzas, no estamos asumiendo, hemos calculado, son diferentes. Estadísticas, ahora sí hacemos la prueba, estadísticas básicas, T de 2 muestras. Un momento para sacar, ¿listo? Estamos comparando tiol en normal y tiol en personas reumatoides. Acá ya no asumimos varianzas iguales porque hemos calculado que no lo son. Saco el check de ahí, acá no hay nada, lo dejo ahí, ya que sabemos que no son las varianzas iguales. Aceptar y obtenemos la respuesta. 0.005. Eso ya era de esperar. Acá vemos, mírenme, en diagrama de caja, o box wishes, llama bigotes, son diferentes, ¿no? Acá, por altura, son diferentes. Normal, los índices en sangre de la gente normal es menor a los índices de tiol de la gente que tiene reumatoide. Probado. Acabamos de probar, ¿no? Probar científicamente que es, y el valor de p-value, imagínense, es súper preciso este dato, casi en comparación a nuestro error, nuestro p-value, en este caso es 0.30, más que probado, ¿no? 0.000 es muy menor de 0.005, ¿no? Entonces, son diferentes. Ambas muestras son totalmente diferentes, ¿no? Sí son significativos en términos estadísticos. Hemos probado que el tiol en pacientes reumatoides tienen más tiol que en los pacientes normales, ¿no? O sea, es una condición que el tiol esté presente en la sangre de los reumatoides, ¿no? Eso es lo que queremos probar. Lo hemos probado científicamente. Si hubiéramos sido nosotros los científicos que hemos hecho esa investigación, ¿no? Entonces, y así. Entonces pasemos a otro problema. Bien. Vamos a hacer ahora el que continúa. En este caso vamos a hacer de los reactores, ¿ya? Uno de ingeniería química.
Bien. Tenemos dos reactores. Queremos probar si los rendimientos de los reactores son iguales o no. Es decir, me dan dos reactores y voy a saber cuál de ellos tiene mejor rendimiento que el otro o son iguales. Entonces, para eso hago una investigación. Yo tengo 10 corridas, 10 datos tomados tal vez en diferentes momentos, sin alterar presión, temperatura ni concentración de reactivos, ¿no? Entonces, tengo los datos para el reactor 1, rendimientos y rendimientos para el reactor 2. La pregunta es, ¿hay diferencias entre los rendimientos de los reactores? ¿Sí o no? Es en términos de ingeniería, ¿no? Porque no va a ser, un ingeniero químico va a venir y te va a decir, quiero que me pruebe significativamente con un margen del 95% de confianza. Si los reactores tienen diferencias significativas, ¿no? Así no nos entendemos. Entonces, es el lenguaje matemático. Entonces te dirán, yo quiero que me averigües si los dos reactores tienen igual rendimiento, sí o no. Así de simple, la pregunta. Vamos a responder esa pregunta. Nos vamos a Minitab. Nos vamos a Minitab. Nos vamos a Minitab. Y los 10 datos, las 10 corridas. ¿Listo? Y ya tenemos. Bueno, acá borro. Voy a borrar lo anterior. Si gusta lo imprimo. Clic derecho, imprimir. Listo. Reactor 1, reactor 2. Rendimientos. ¿Qué es lo primero que te veo? Bueno, sabemos que el tamaño el tamaño es igual para los dos. Lo que no sabemos si es las varianzas son iguales. Es lo primero que tenemos que hacer. Primer control. ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Borro. Reactor 1, reactor 2. De frente voy, no necesito gráfica, porque este es del EBN. Y la respuesta es 0.103. Entonces 0.10 con 3 sigue siendo mayor a 0.05. Por lo tanto, las varianzas son iguales. Listo. Con ese conocimiento ya podemos hacer el test. Estadísticas básicas, T de 2 muestras. Bueno, acá borramos porque había quedado el anterior. Borramos. Reactor 1, reactor 2. En opciones no podemos asumir balanzas iguales porque ya hemos visto que las varianzas son iguales, ¿no? Son iguales. Listo. Aceptar. Aceptar. Bien. Ahora sí. La respuesta 0.0246 es mayor que 0.05. Listo. ¿Qué hemos obtenido? Que los dos reactores, el reactor 1, su rendimiento es igual al reactor 2. Para que haya una diferencia significativa, era que sea, bueno, que es el punto. No. Para que los rendimientos sean diferentes, uno de ellos al menos ha tenido que ser diferente en rendimientos mayores o menores para que uno de ellos sea significativamente diferente que el otro. Entonces, veamos en gráficas. La gráfica. Miren ustedes. Las gráficas están en paralelo, mientras que ninguno de ellos no está en paralelo. Este de acá, el diagrama de caja, nos indicará. Ahí, estadísticamente hablando, los reactores tienen igual rendimiento, ¿no? Pero diferente comportamiento. Miren ustedes, estadísticamente, si dibujáramos la curva, esta sería una curva de distribución plana y esta sería una curva de esa forma, ¿no? Entonces, para que alguno de ellos sea diferente, por ejemplo, este de acá hubiera sido por acá, ¿no? Más arriba que el otro, o al revés, este también diferente que el otro, ¿no? Ahí claramente se nota, pero el valor que nos obliga es el valor pi-val, ¿no? 0.246 es mayor. Por lo tanto, no existe diferencia significativa entre los reactores. Y en términos de ingeniería química,
los dos reactores tienen igual rendimiento. Respuesta. Esto podría ser, por ejemplo, también una tesis, ¿no? Investigar dos reactores, a ver su rendimiento, ¿son iguales o no? Una pregunta. Entonces, tenemos que proceder. Entonces, esto es para dos. La clase que viene ya haremos 3, 4, 5 N reactores. Podemos, también el programa lo puede hacer. Pero en este caso estamos usando solamente de dos. Bien, continuemos. ¿Listo? Ahí en el Excel que mando, ustedes tienen los datos ahí. Hay problemas propuestos para que ustedes lo hagan en casa, ¿no? Y respondan. Entrenándose de la misma forma, todos son iguales. Bien, ahora sí viene otro tipo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando los métodos que nosotros vamos a tener son datos resumidos y nos piden? Este le hemos extraído del, no me equivoco, de Miller. Ah, bueno, acá, cromo en frutas, ¿no? No, digo, en vegetales. En pino, dos métodos nos dan los datos, media y división estándar. Hojas de alberja o haya, método uno, 2 y planta acuática. Nos pregunta si para cada planta, aplicándole el método uno, método 2, para investigar, determinar cromo en estos materiales, los métodos son diferentes o no. Bueno, primero vamos a ver para las agujas de pino, ¿ya? Pino método uno, pino método 2. Bueno, acá vamos a aplicar sencillamente estadísticas básicas de dos muestras. Y ahora acá en el menú, como no tenemos los datos, tenemos solamente datos resumidos para hacer la prueba, entonces nosotros vemos de los datos, ¿no? Los datos dice que, y ahí ustedes lo van a tener, los datos dice que son 5 valores. Este es palpino, a medida de la muestra 2.15, 2.45, 2.26 y 0.14. ¿No? En las opciones vamos a asumir que las varianzas son iguales. Y vamos a asumir también que las varianzas no son iguales. Primero hagamos sin varianzas iguales. Aceptar, aceptar, y nos da el valor de pi-value 0.064, que es mayor a 0.05. Lo cual nos dice que los dos métodos para analizar cromo en pino son iguales. Son iguales, son iguales. No hay una diferencia entre ambos métodos y se obtienen los mismos resultados. Eso es lo que nos quiere decir. Ahora, lo mismo, probemos estadísticas básicas, pero en este caso, asumiendo que las varianzas son iguales. Vamos a ver cuál es el resultado. Y el resultado es el mismo, 0.053. En ambos casos, en uno da 0.06, asumiendo que no hay varianzas iguales, y en la otra, asumiendo que las varianzas son diferentes, entonces los dos respuestas nos llevan a la misma conclusión, que ambos métodos para encontrar cromo en los pinos son iguales, son iguales. Bien, hagamos el segundo para la hoja de haya, 5 datos, volvamos a Minitab, ahí, listo.